Bienvenidas a Auténticas, un podcast de educación, desde la mirada de nuestra experiencia, después de una apasionante vida docente. Bienvenidos. Hoy es ya el 8º episodio de nuestro podcast educativo y promete. Y de nuevo, en esta ocasión nos volvimos a trasladar fuera de nuestros estudios. Bueno, ya sabemos, del cuarto estar de mi casa al Museo de Chiclana, que por cierto tiene una actividad intensa, gracias a su director y su equipo Jesús Romero. Allí fuimos con nuestro equipo de grabación, ya sabéis, el ordenador y nuestro grandioso micro para pillar casi infraganti a nuestro entrevistado de hoy, que no se esperaba que la grabación fuese ese mismo día y en ese mismo momento. Así que más natural no puedo quedar. Pues eso, os pongo la entrevista. Buenas tardes, otra vez nos encontramos aquí y esta vez estamos rodeados de cultura, rodeados de mucha generosidad, rodeado de mucho conocimiento, de mucha formación. Tenemos a nuestro lado a Jesús Romero, director del Museo de Chiclana. Podríamos decir muchas cosas, que es teólogo, que además es un especialista en la retórica, que es un escritor que ya ha publicado 20 libros, que ha impartido cursos de filosofía, de talleres sobre arte, que ha dado, sobre todo es un apasionado de la conferencia y es un conferenciante nato. Nosotros acabamos de escucharlo ahí, ¿verdad, Loli? Y ha estado genial. Aparte de me ha encantado, es verdad. Ha dado conferencias sobre historia, sobre literatura, sobre pedagogía. Además, ha sido profesor de filosofía y de religión. Y laboralmente también ha estado como director en el Teatro Moderno de Chiclana. Y así podría seguir, porque también sabemos que coleccionas arte. Y aquí ahora mismo estamos rodeados de cuadros y, bueno, una maravilla. Que se oyen muy bien, además. Sí, ¿verdad que sí? Bueno, pues aquí nos encontramos. Buenas tardes, Jesús Romero. Muy buenas tardes y, bueno, precisar, que siempre lo digo porque a mí me da pavor lo que son los ridiculum vitae, yo lo llamo siempre así. Los ridiculum vitae, porque claro, si te tienen que decir quién eres porque no eres muy conocido, y si no eres muy conocido tampoco habrás hecho cosas muy notables. Así que mejor no sé. Que yo no me considero ni mucho menos filósofo ni teólogo, es verdad que las he estudiado esas cosas. Yo soy un divulgador de gente que de verdad ha creado sistemas de pensamiento, que ha generado visiones incluso novedosas, ¿no? Del mundo que nos rodea y de lo que somos en el mundo que nos rodea. Pero yo hasta ahí llegué, ¿eh? Entonces es verdad que he dado charlas y he dado clases, pero siempre para hablar de filósofos de verdad. Una vez me llamaron para que participara en una lectura de poemas. Si yo voy a leer, se me olvidaba. Yo solo voy a leer poemas míos, como fue el caso no hace mucho allá en el taller de don Eduardo, yo leo poemas míos porque me invitan a mí, pues si invitan a varios poetas, llevan a varios a leer poesía, yo nunca leo mi poesía, Eduardo lo sabe. Cuando yo voy a un sitio donde varios poetas van a leer y la gente va a escucharte, no a ti, sino poesía, yo me niego a leer mi poesía y leo siempre a Luis Cernuda y a San Juan de la Cruz. Y ya está. Lo hago siempre. Sí, para mí son dos de los grandes, y yo prefiero dejar mi poesía para otro momento y leer la de la gente de verdad. Pues me pasa igual, con la filosofía igual, me pasa lo mismo. Si mejor hablo de las visiones que otros tienen, bueno, pero hoy voy a intentar ser yo. Hay una de las cosas que nos encanta, sabemos que eres un gran humanista, se nota nada más que por todo eso que hemos dicho anteriormente, pero cualquier persona que te conozca, pues mira, hemos quedado con Jesús Romero que vamos a grabar. ¡Ay, Jesús Romero! Todo el mundo es encantador, o sea que tiene una respecto a la gente que te conoce o que te ha escuchado, la verdad es que... Pues agradezco mucho que me lo digas porque... Sí, es que creo que es lo que más nos gusta. Digo, pues este hombre hay que llamarlo, Muchísimas gracias. He dicho yo ahí a los que estaban ahora hace un rato en esa conferencia, esa charla, una conferencia de presentación de una exposición que hablaba hace un momento que mencionabas. De hecho, estuve en San Fernando y me sentí como en casa. Y después lo pensé, he dicho, no, me sentí mucho mejor que en casa. En casa muchas veces me siento muy mal. Así, ya está. Pues vamos a empezar. Vale, a ver, eso, vamos mira. Para ti, ¿qué son las humanidades, o mejor dicho, las ciencias humanas? Las tuviera que definir. La ciencia originariamente no es ni humana ni no humana, es la ciencia.
Porque todo conocimiento en el fondo es un conocimiento de sí. El ser humano se conoce en lo que conoce y se pesca cuando lanza la red a pescar cosas, se pesca a sí mismo. Y ahora me explico. En un principio, lo que sí se distinguió siempre cuando la ciencia era solamente una y no se llamaba ciencia en el sentido en el que hoy, acomplejados ante los avances de las ciencias naturales, ahora hablamos también un poquito de eso, parece que hay un modelo de ciencia que es la que tenemos que aplicar y no hay ningún ámbito del saber que no se reclame o no reclame para sí el estatus de ciencia. La teología es ciencia. Bueno, ¿en qué sentido es ciencia? La historia es ciencia, sí, ya, pero ¿en qué sentido? Luego hay que precisar, pero le ponemos el término ciencia. Originariamente, la ciencia en nuestra cultura de Occidente del Norte no es más que la epistemes. O sea, la episteme es el conocimiento riguroso que se va a distinguir de la mera doxa, la mera opinión. Cuando aquí te dice todo, no toda opinión es igualmente válida, no toda opinión será soportable. A veces las opiniones son incluso respetables, dependiendo de lo bien fundada que esté. Pero a veces es solamente soportable y respetamos al portador de la opinión más que la opinión, por pura educación. Por respeto. Por puro respeto a la persona, pero no a las ideas. Yo escucho decir barbaridades como que todas las ideas son respetables. No, todas las ideas no son respetables. De hecho, señal de que no te lo parecen es que tú tienes unas y no tienes otras. Y otras por unas frente a otras. Entonces me parece que hay que tener mucho cuidado al decir eso de que cualquier opinión es igualmente respetable. No. Cualquier persona tiene derecho a expresarse. Pero sobre todo cualquier persona tiene derecho y casi el deber de formarse, de prepararse, de indagar, de profundizar. De eso sí, para eso tiene que tener el derecho y las posibilidades. Luego lo de menos es que te expreses y en público y que hagas muchos TikToks y des consejos. Yo me escucho cada consejo de eso de chavales jóvenes aconsejando a chavales jóvenes, que digo, Dios mío, me acuerdo siempre del cuadro de Bruegel del ciego guiando al ciego, ¿no? Y se van cayendo todos por el camino. En fin, bueno, entonces en un principio la ciencia no es más que la voluntad de un conocimiento riguroso que se sostenga. Muy bien. Y que se ajuste de algún modo a lo que las cosas extramentalmente son. Si es que las cosas existen más allá de lo extramental y podemos conocerla, porque nosotros estamos prisioneros de lo que somos y de cómo somos. Como estamos hechos, aquello en lo que consistimos va a decidir aquello que nosotros pescamos de la realidad. Tú lanzas una red al mar y lo que tú traes del mar, que es lo que te va a permitir montar tu relato, la información que te va a dar la red va a depender mucho de la red que tú lanzas. ¿Dónde la lance? Claro. ¿Y ¿Dónde la lances y cómo es la red? Claro. Con lo cual, lo que tú vas a pescar en el mar cuenta mucho de ti, de la red que tú has lanzado. Y así nos pasa a los seres humanos cuando nos lanzamos al conocimiento. Lo hacemos desde quienes somos y desde lo que somos. Que esto lo va a resolver Ortega cuando va a decir aquello de la perspectiva. No tenemos visión de la realidad, tenemos perspectiva de la realidad. Solamente perspectiva. Claro, que si tú empecinas en tu perspectiva, es muy posible que termines confundiendo perspectiva y realidad. Cuando la perspectiva no es algo que dice solamente de lo que tienes enfrente, sino que dice de ti. Porque imagínate, llega alguien que nunca ha estado en San Fernando. Llega alguien ahí y dices tú por teléfono, bueno, ¿dónde estás para ir a buscarte? Y lo primero que te dice es qué es lo que ve. No sabe dónde está y te dice lo que ve. Y tú, cuando él te cuenta lo que ve, dice, ya sé dónde estás, ya sé quién eres. Pues aquí pasa con el conocimiento igual. Tú cuentas cómo ves las cosas y eso te habla de las cosas, pero de las cosas tamizadas por ti, pasadas por ti. Con lo cual te termina diciendo de ti. Y en esa línea creo que iba la máxima, aquella sentencia de los sabios clásicos cuando decían que la sabiduría en el fondo no era más que conocerse a sí mismo. No es quererte ipsum, ¿no? Conocerse a sí mismo. Yo creo que no hay un conocimiento de nada si no hay a la vez un conocimiento de nosotros. Porque entonces ponemos en las cosas que están enfrente, cosas que aportamos nosotros con nuestra mirada. Por eso es muy importante que si asumimos la perspectiva como manera de aproximación a la realidad, sepamos que puede ser igual de válido el discurso de la rosa que da el botánico y el que da el pintor o el que da el poeta. Juan Ramón, poeta él como pocos, decía, no la toquéis, que así es la rosa. ¿Pero qué sería la rosa si no la tocasen los poetas y los pintores? ¿Qué sería la rosa delante de una vaca? Rosa no se come. ¿Qué es la rosa? Bueno, pues depende. Creo que es importante sumar perspectivas. Eso sí, si admitimos esa dimensión subjetiva del conocimiento. Pero precisamente la ciencia intentó, de algún modo, ir más allá del conocimiento subjetivo, pretender un conocimiento que fuese universalmente válido, algo que no desmintiese ni el tiempo ni el espacio, ni el lugar, ni la época
¿Qué cosas no desmienten? Por eso, con el paso del tiempo, la ciencia acabó siendo mayormente entendida como ciencias naturales. ¿Por qué? Pues que parecía que era la que de verdad respondía. Tú le preguntabas matemáticamente a la naturaleza, que eso es la física, no es otra cosa que preguntar matemáticamente a la naturaleza, y la naturaleza te responde. Pero claro, te responde matemáticamente. Hay aspectos que se van a perder de la realidad, porque no todo es matemático, ni todo es cuantificable matemáticamente. En la naturaleza hay aspectos de la naturaleza que se van a perder. Entonces, la ciencia, en tanto que limitó la realidad matemáticamente, en tanto que la limitó, tuvo aciertos y tuvo perdurabilidad. También, claro. Pero eso hasta llegar a la ciencia más contemporánea, donde sabemos que la ciencia, ya desde Karl Popper para acá, ya no verifica nada. La ciencia, como mucho, te habla de probabilidades. Por eso hoy el cálculo de probabilidades es tan importante en las facultades de ciencias, de todo tipo de ciencias, también de las políticas, ¿no? Y las sociológicas. El cálculo de probabilidades, es decir, la ciencia en el fondo no demuestra nada. Solamente demuestra que hay opciones, que hay hipótesis más fiables, porque basta un solo experimento fallido para que esa ley, esa hipótesis no sea viable. En cambio, ¿cuántos experimentos requiere una hipótesis para ser verificada? ¿Cuántos experimentos? En el próximo puede ser que no, y se habla solamente de mayor o menor probabilidad. Por tanto, la ciencia también ha tenido un varapalo en los últimos tiempos fuerte de humildad. No una humillación, sino una llamada de atención a aterrizar, que eso es ser humilde. Humus es la tierra, humilde es el que pisa el humus. El que sabe aterrizar, y la ciencia creo que también ha ido aterrizando cierta soberbia. ¿Por qué? Pues porque las otras ciencias humanas cualquiera te habla de filosofía, cualquiera te habla de ética, cualquiera te habla de arte, estaba cualquiera te habla totalmente desvalorizada. Y sin embargo la gente no nos atrevemos todo el mundo a hablar de biología. No. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Que somos inaugurales cuando hablamos de literatura o cuando hablamos de arte, y no somos inaugurales cuando hablamos de ciencia. Tenemos que saber. Del otro ya venimos sabidos, nacemos ya sabidos, ¿no? Por eso es tan peligroso esas cosas que se dicen, y a veces en la escuela toda opinión es igualmente válida. No. Las ciencias humanas, yo pienso por tanto que son todas las ciencias humanas, porque todas de una manera u otra terminan remitiendo a aquello que somos. Y habla de nosotros. Cuando hablamos de todo, cuando hablamos de lo otro, hablamos de nosotros. Incluso cuando hablamos de lo absolutamente otro, en esta triple relacionalidad del ser humano, que lo vieron muy bien los filósofos personalistas, ¿no? El ser humano no es el ese-in solamente, es ese bicho humano que somos, pero hay una dimensión que es personal, que es el ser para, el ese-ad, el ser para, la apertura, la dimensión de apertura. Y la apertura se da a 3 niveles mayormente, que es el nivel de los otros, lo otro y lo absolutamente otro. Pues hasta lo absolutamente otro, sobre ese tema, exista o no exista lo absolutamente otro, hasta cuando hablamos de eso, hablamos de nosotros mismos. Mira, San Agustín, y es un doctor de la Iglesia de primera magnitud, decía: tan pronto digo Dios, eso no es Dios, porque estoy hablando de mí, de lo que cabe en mi cabeza, de lo que puede decir mi boca. Por tanto, estoy hablando de cosas que no tienen nada que ver con el Dios de los filósofos, que hablan del infinito, nosotros desde la finitud hablando de infinitud, nosotros desde nuestra temporalidad hablando de la eternidad. Es que queda totalmente fuera de nuestro alcance. Sobre Dios a veces vendría muy bien el silencio, un silencio que permitiría, dicho sea de paso, que la palabra se hiciera carne. Jesús, ¿qué habilidades y conocimientos nos proporcionan a todos? Porque hablábamos antes de yo pienso jóvenes. Que se habla mucho de lo inútil que son las ciencias humanas, que mayormente se ha identificado con el ámbito de las letras, de las artes, lo que parece que da menos fruto. Yo me acuerdo de la ilusión que hizo mi padre, y estábamos dentro del ámbito aparentemente de letras, que era el mundo del derecho, la ilusión que hizo mi padre cuando yo obedecí y me metí aquí en Derecho en Jerez, y el disgusto se llevó cuando dije que me iba de Derecho para hacer filosofía, ocultando que lo que yo quería hacer era teología. Por eso me fui a Salamanca, a la Universidad Pontificia, donde en una planta estábamos los de filosofía y en la planta abajo estaba la de teología. Y me escapaba de vez en cuando para decir, bueno, pues ahora que tengo esta hora libre, me voy aquí a hacer cristología o a hacer, en fin. Y fue un disgusto. Es decir, hay carreras de letras que la gente no asocia a letras porque tiene otro tipo de salidas profesionales, ¿no? Hasta Jesús de Ubrique, cuando quiso ser cantante, también decía que quería ser abogado. O sea, fíjate, pero ¿quién quiere hoy ser eso? ¿No? Un licenciado en filosofía. ¿Eso para qué? Pues yo creo que hay cosas muy importantes en juego.
Sí, yo creo muy importante, que hay cosas muy importantes en juego. A mí me da pánico, hablando de ese complejo que tienen el resto de ámbitos de saberes frente al mundo de la ciencia natural, me da muchísimo miedo ese mensaje, y lo voy a decir claramente, y sé que esto no es políticamente correcto, pero lo voy a decir, ese mensaje machacón ahora que se escucha continuamente, de que las niñas tienen que estudiar ciencias. Que estudien lo que les dé la gana. Dejar de repetirle a las chavalas que tienen que hacer ciencia. Que quieren hacer ciencia, perfecto. Que quieren hacer letras, pues perfecto. Que hagan lo que les dé la gana, como si no quieren estudiar y van a emplear debidamente su tiempo. Pero que nadie nos diga que para superar no sé qué superamos. Que durante un montón de años las mujeres han sido las enfermeras que cuando los médicos se iban especializando no perdían de vista al ser humano enfermo, y el médico terminaba alcanzando a entender que tenía entre sus manos un hígado enfermo, cuando no tenía un hígado enfermo, sino un enfermo del hígado, que es muy distinto, y quedó casi en el reducto de las enfermeras y enfermeros, pero sobre todo ellas, no las enfermeras, ese reducto de entender al ser humano. Mira, decía en España no hay una tradición filosófica, es decir, grandes escuelas filosóficas, pero sí que hay una tradición filosófica muy curiosa, que es la de los médicos humanistas, que llegan desde la antigüedad, hasta la contemporaneidad, con gente como Vallejo Nájera, ¿no? Juan Antonio, el psiquiatra, que escribía novelas y hacía pintura naif. Tenemos y entre ellos estaba Gregorio Marañón, que decía: el médico que solo sabe medicina, ni medicina sabe. Porque y es verdad, hay un conocimiento del ser humano que necesitamos también, y que las ciencias, que las que más directamente nos afectan, que son prácticamente todas, pero algunas más, de un modo más obvio, se necesita ese complemento y a veces se pierde. Creo que es muy importante como herramienta lo que las ciencias humanas nos dan, para algo muy importante, que es, vuelvo al tema otra vez, la comprensión de nosotros, de nuestro mundo. Porque el mundo no es la naturaleza, el mundo es el mundo, es una creación de la palabra. Pensad, por ejemplo, esa idea, ¿no?, del Génesis, cuando dice: y dijo Dios, sepárense las aguas de arriba de las aguas de abajo, sepárense lo seco de lo húmedo. Y las cosas surgían al hilo de la palabra, como consecuencia de la palabra. El animal humano que somos habita la naturaleza, claro que habita la naturaleza, y habita el planeta Tierra, pero los seres humanos que somos, más allá del bicho humano que somos, no habitamos solamente la naturaleza. Creamos una cosa, un rincón nuestro en medio del planeta que se llama el mundo. Como cuando uno es una gran ciudad y vive en el fondo de su barrio y hace excursiones de vez en cuando a los límites de la ciudad, pero vive en su barrio. Nosotros hemos creado un barrio que está hecho de palabras y de lenguaje, sea un lenguaje verbal o no lo sea, ¿no? Claro. El lenguaje articulado o no lo sea. Pero hemos creado un mundo en el que nos entendemos, desde el que nos comprendemos, nos juzgamos, señalamos, absolvemos, desde la concepción que tenemos nosotros de lo que somos y de lo que es el mundo. Y eso es muy importante, porque ese mundo es una creación nuestra. Y sería terrible que nosotros fuésemos despreciando cada vez más el mundo en favor de solamente el bicho humano que somos, habitante del planeta y Sería terrible, lo digo, porque igual estaríamos retrocediendo en lo que ha sido nuestro proceso evolutivo, que nos ha llevado a ser... Bueno, pues personas, que decía antes el tema de personas más frente al individuo. más claro. profundos. Entonces creo que falta eso, por ejemplo, un dato concreto, ¿no? La gente joven, mucha gente joven, no digo gente joven, pero mucha gente joven, reconoce hoy, el porcentaje es elevadísimo, que no soportan ver una película, pues se la hace infinitamente larga. La inmediatez es uno de los... Claro, que es una señal de infantilismo. Y de ignorancia. La inmediatez es de un infantilismo impresionante. Total. Claro. Hace solamente 20 años vino la moda de 20-30 a decir: la película no me gusta porque es lenta. ¿Que es lenta? ¿Y qué prisa tienes? Siéntate, quítate las palomitas de la boca y siéntate un rato, que no va a durar menos de 1 hora y media, tranquilo. Pero la gente empezó a hacerse largas las películas. Es que el mundo del cine es muy bueno para captar estas cosas. También yo estoy pensando, por ejemplo, ¿no?, los que ya tenemos una cierta edad, y aquí los tres que estáis y yo, todos los 4 tenemos cierta edad. Nosotros cuando éramos pequeños veíamos que los buenos de las películas eran los guapos de las películas. Sí. Eran los personajes atractivos. No podíamos decir guapo porque entonces no se llegaba a decir guapo. Digamos el muchachito, el bueno. Sí, pero ¿cómo se expresaba esa bondad del personaje? Se expresaba en la belleza del rostro, en la armonía del rostro, del cuerpo y tal. Era así. Y era el personaje atractivo. Ibas a una película, ya fuese de monstruos, ya fuese extraterrestres, policíaca, de siempre vaqueros. Había uno. El bueno era el bueno. Era el guapo. Y el malo era el feo.
Pero claro, de pronto el cine empieza a cambiar. Y estas cosas los niños no lo entienden, los chavales, las chavalas, si no se les educa en estas cosas que son del ámbito de las humanidades. Y de pronto el cine empezó a cambiar porque vino American Psycho y el personaje atractivo era el Yuppie ese, que era el asesino. Y te identificas con él, que va al gimnasio, el que se peina bien. En fin, fíjate, yo calvo y tengo que ver eso. Bueno, pues así, ¿no? O luego cuando vino El silencio de los corderos, por no poner una belleza solamente física. Un personaje súper atractivo. Tú sales del silencio de los corderos diciendo, yo de mayor quiero ser psicópata caníbal. Quiero ser Aníbal Lecter porque el personaje no puede ser más atractivo. Quiere decir que de pronto, a golpe, casi un golpe y en muy poco tiempo, se rompe una tradición que arranca desde la antigüedad. Bueno, pues ya por lo visto no. Y por eso comienza a parecer bueno, entre comillas, lo que siempre nos pareció malo, solo porque se nos vende como lo bello, lo atractivo. Eso no había pasado hasta hace muy poco tiempo. Bueno, pues en ese tiempo ha pasado de eso al cine se va a hacer larga la película porque es lenta. Pues tienen que explotar 20 coches a la vez para que la película sea ágil y amena. O bien, ya lo último, es que me da igual ya lo ágil o no que sea en imágenes, en ruptura de rutinas, de imágenes. Es que me da igual, ya quiero que dure poco tiempo, porque no soy capaz de prestar atención a una película que vaya más allá de un cortometraje que pueda haber un momento en el móvil. De 25 o 30 minutos. Sí, se hace muy largo. Eso y ya está. Entonces, bueno, creo que las humanidades tienen que estar ahí para hacer comprender el mundo en el que vivimos, porque el mundo es una creación cultural. Nosotros nacemos personas, no individuos, aunque la sociedad sea muy individualista. Daos cuenta de esos anuncios de la tele que dice mío, es un anuncio de un perfume. Egoísta. Sí, es verdad. Así, el mío es el de los helados. Unos los conducen, otros los ven pasar. Que eso suena totalmente a jodete, ¿no? No, ODT, es otro anuncio diferente. Pero suena a eso, es que suena literalmente así. Que son de un individualismo. Nosotros nacemos personas. Nacemos siendo esperados antes de nacer. Nacemos desde alguien. Vivimos también desde y para. Y yo creo, además, sinceramente lo digo, que no hay logro mayor en la vida que ser capaz de ser nosotros. De pasar de ser yo a ser nosotros. Martin Buber, ¿no? Un filósofo personalista de origen judío, que escribió un libro que era Yo y tú, dice, al final la conclusión del libro es ¿dónde estamos? ¿Dónde se encuentra la dignidad mayor del ser humano? Es decir, en la Y, en la I copulativa, ahí está. Ahí está, en la I. En el nosotros, ser capaz de nosotros. Ese nosotros que en la tradición cristiana, en la que yo obviamente me sitúo, es cuando hayan dos o más reunidos en mi nombre, pues allí estoy yo. Recordad que y dijo Dios hágase, y de pronto Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y lo crea hombre y mujer, lo crea como una comunidad humana. Como una comunidad, no como un individuo. Es qué bonito. Curioso, qué bonito, ¿no? Sí, no había caído en el verbo de esa forma, verá, ejemplarizado. El hagamos, es verdad. Hagamos. Pues Solo dice cuando va a crear al ser al que va a llamar imagen y semejanza. Sí. Justo, oye, pues no, yo creo que eso no es poca dignidad, Eso ya mucho, eso. lindo. Y curiosamente el Génesis 2.4b, en el Génesis hay dos relatos del Génesis. Uno que comienza en el 2.4b, que es el primer relato que se escribió, y luego Génesis 1 que se escribió bastantes años después. Y que curiosamente que en ese Génesis 2.4b también se dice hagamos al hombre, que es el de Dios creándolo con las manos y con barro. Sí, con barro. El otro relato de la creación también dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Cómo lo dice? Creando primero a Adán y ve que no está bien, que no está completo. Y entonces no crea una pieza nueva para Adán, no coge un trozo de barro y hace algo para Adán, sino que sumerge a Adán en un profundo sueño y lo saca desde Adán, es decir, desde su propia dignidad. Tú solo te puedes completar con alguien de tu propia dignidad. Por tanto, tú no estás hecha para Adán, estás hecha desde Adán, de su propia naturaleza. Y es cuando termina realmente, y es cuando dice, y vio Dios que era bueno. Después, cuando están los dos. Antes no lo he dicho. Y ese bueno no es un bueno moral, es un bueno de doy por bien hecha la tarea, doy por acabada la tarea. Y vio Dios que era bueno significa el visto bueno que el maestro o la maestra pone en un folio. En un examen dice, visto bueno, en un trabajo. Lo he visto, está hecho, me consta. Ese visto bueno, que a veces viene a suplir cierta pereza de leerse el trabajo entero. Dice, bueno, venga, lo ha hecho más o menos bien. Bueno, yo pienso que es muy importante porque le va a ayudar a comprender el mundo en el que está, que es creación de los propios seres humanos en muy gran medida, y le va a ayudar a comprenderse en ese mundo y a saber de sí.
y a tener algo que antes hemos estado hablando al margen del micrófono, que es captarse en su amplitud, en su totalidad. Que pienso que las ciencias, por el lógico avance de las ciencias próximas a las ciencias naturales por lo menos, se han ido especializando con los años, cada vez están más especializadas. Y es normal porque si no difícilmente avanzan, pero a veces se pierde la visión del conjunto. Y eso es muy importante, y eso te lo pueden seguir dando muy mucho las humanidades, la visión del conjunto. Eso es importante. Lo que el grupo, la comunidad, el estar, relación. el servir para, la parte del para. Pues ese es uno de los valores que hoy en día sí que tenemos que trabajar y que además está puesto en todos los currículums, que es el trabajo conjunto, el trabajo en equipo, el trabajo cooperativo. Es necesario, es muy necesario. Y el trabajo en equipo no es una justaposición de yoes. Tiene que haber otra voluntad. La suma no basta. La suma es muy pobre. Tenemos que aprender a multiplicarnos ahí, en el codo con codo y en el diálogo. Sí, yo me acuerdo que el famoso poema de Benedetti, si te quiero es porque sos mi amor. Sí. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Es decir, el amor a una persona concreta no puede ser sino tu escuela de aprendizaje del amor de verdad, y abierto hacia los demás. Tiene que ser la antesala de aprender a querer a los demás. A los demás. Al conjunto, ya está. Sí, la prueba está que nosotros cuando estamos juntos estamos contentos, y como que nos multiplicamos. Nos multiplicamos, no somos... Nos enriquecemos unos con otros y todo eso, y somos mucho más como personas. Para que haya riqueza tiene que haber esa variedad, pero además que lo sea de verdad, que no solamente sea numérico, un asunto numérico, sino de perspectivas diferentes. Que hay una diversidad entre nosotros. Mira, por ejemplo, las fotos de la ONU que se ven de los años 50 y las fotos de la ONU de ahora. Antes había mucho más diversidad en los trajes, en los peinados. Ahora se pasa todo el mundo mucho más. Mucho más. Sí, pues un ejemplo, es verdad. Es un ejemplo concreto de cómo estamos llegando nosotros a perder. Es la globalización de la que se habla tantas veces, ¿no? globalización. Que es normal porque también a eso nos va llevando la misma propia vida. Pero, hombre, siempre conviene mantener esas identidades. Siempre es bueno. Yo siempre recuerdo con esto del estado de las autonomías, estas cosas. Siempre recuerdo que Felipe II, cuando vemos un libro de Felipe II, de Carlos V, pues, le pone: yo, Felipe, rey de Sevilla, rey de León, rey de Sicilia, rey de Jerusalén. Y dice, entonces entonces era rey de maneras distintas en distintos territorios. Y había concepto de España, no es que no lo hubiera, porque el concepto de España, tú lo ves en Alfonso X, claro. Se menciona España. Sin embargo, qué curioso que a la hora de ser rey y ejercer como rey, tiene derechos según qué territorios. Y no había ningún problema entre unidad y diversidad. Entonces, las cosas han cambiado mucho. Han cambiado mucho. Estamos escuchando Auténticas. Bueno, pues estamos nosotros ahora mismo en el siglo XXI, y en el siglo XXI hay una diferencia abismal con respecto al siglo anterior, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, que por una parte vemos como muy positivas, pero da igual sean positivas o negativas, tenemos que aprender a estar con ellas porque no se van a ir, han llegado para quedarse. Entonces, ¿qué papel pueden jugar esas nuevas tecnologías en la enseñanza de las humanidades? Yo creo que voy a estar todo el rato hablando muy fuera de lugar porque soy un necio respecto de las tecnologías. Conozco muy poco, pero poco no, menos que poco. Yo conozco bajo cero. Yo me quedé en el bolígrafo Bic Cristal, que ya parece un misterio, que es todo lo que he escrito, además es escribir normal, el punto final es más complicado. El de gel, entonces, el naranja, bueno, el Bic Cristal, para mí ya es, a mí sí es un misterio todavía, y mira que me lo han explicado amigos míos que han hecho ingeniería de sonido, meter la voz de Rafael o de Camilo VI en un disco y luego tú lo rayabas y tú dices, bueno, yo entiendo que salga la voz porque estoy rayando, pero ¿cómo se ha metido la voz? ¿Cómo se enlata eso ahí? Para mí un auténtico misterio. De un modo geométrico, no aritmético. El cambio es cada vez más rápido, cada vez más vertiginoso, y si quieres estar al día tienes que estar todo el día poniéndote al día. No sé para qué le sirve a nuestros días pasarse el día poniéndose al día. Ortega dijo una cosa, y creo que es muy importante, y vuelvo otra vez a los filósofos nuestros patrios. Dijo Ortega que el hombre ha creado demasiadas cosas en demasiado poco tiempo. Y lo dijo hace un siglo, si viera la cosa. Dice, ¿qué ocurre? Que entonces hemos terminado al final manejando, usando más cosas de las que comprendemos. Un siglo cruzado de brazos, pensando y comprendiendo, y luego seguir.
porque es verdad que no todos estamos subidos en el mismo tren. Yo estoy descolgado de ese tren. Mira, no soy tan mayor, pero ya no soy joven. Y tenía que hacer un enorme esfuerzo para entender cosas con un niño pequeño, del tirón. ¿Sabes? ¿Qué les va a pasar a ellos? ¿Cómo este ritmo sigue así? Es que este ritmo, esta velocidad, cuando tengamos mucho terreno por delante, es que nos va a pegar un chocazo contra la pared. Ahora bien, es verdad lo que dice, y sin embargo, esa herramienta está ahí. Y es una herramienta. Y lo que se trata es de que nosotros seamos los tripulantes, los que llevemos de verdad ese barco, esa nave a donde tenga que ir. Tenemos que estar al frente. Y para eso no basta solamente el conocimiento científico ni tecnológico. Hace falta una dimensión moral que nos ayude a ejercer ese dominio sin el cual nosotros seremos dominados por estas cosas. Imaginaos solamente, por poner un ejemplo, ¿no? Se ha dicho el tema de que el libro electrónico no es más que un soporte. Es que no es cierto. El libro electrónico no es solamente un soporte, es más que solamente un soporte. La gente no ha cambiado el soporte donde lee, ha cambiado la manera de leer y las cosas que lee. Cada vez es más fácil que la gente lea pequeños articulitos en el móvil, pim, 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 pim. Ha dado una vuelta de tuerca, que es que ha cambiado el lector. No ha cambiado el soporte, sino el lector. Cómo el lector se enfrenta a un texto. Y eso estamos viendo, que realmente eso de leer en la pantalla no ha sido lo mismo, por no hablar de lo que nos dan, lo que ya lo dice claramente todos los neurólogos. El niño que no escribe a mano está perdiendo toda la psicomotricidad, toda la motricidad que podría tener. Es que de las pocas actividades donde el hemisferio izquierdo y el derecho colaboran a la vez, haciendo la misma tarea. Que es a la vez estoy motrizmente escribiendo, intelectualmente concibiendo, escribiendo, redactando, pensando. Y luego mnemotécnicamente lo sabemos ya. Un texto escrito a mano delante de ti lo recuerdas más fácilmente que un texto impreso. Es que es así. Y hoy ya no hay ningún neurólogo serio que no apunte por ahí. Entonces, yo, sabiendo además que se van a quedar y que son herramientas sin ninguna duda útil, sí que yo creo que haría falta una formación. Volvemos al tema de las humanidades. Claro, muy importante, claro. Para tener conciencia que manejamos y de cómo debemos manejar la cosa, ¿no? Que no es antes, oye, ¿a qué tecla tengo que darle? No, son otras cosas, aparte de eso. Son otras cosas. ¿Qué tipo de contenidos? Aparte de esto, en la LOLOE parece que hay que desarrollar el espíritu crítico. Totalmente. Fundamental para que se puedan utilizar esas nuevas tecnologías, dándole un uso. Y el sentido crítico de verdad, no el sentido crítico que es el que se suele ver en los medios estos. Sí. Últimamente, gente que sabe muy poco de algo, pero opina con críticas es una brutales. Cosa como personal. No, la crítica fundada. Como con argumento, y para tener argumento tiene que tener conocimiento. Claro. Si no la crítica no vale nada. Que un joven se entre en internet y que sepa ver si esa página o ese texto que está leyendo, si eso es fiable, si no es fiable. Claro, ¿quién escribe? Es que lo de internet, ya, pero ¿quién lo ha puesto ahí? Pero tiene que tener ganas de averiguar qué es la verdad y no creérselo todo. Mira, una vez pasó una cosa, y es que alguien presentó a un escritor, y yo le dije a ese alguien, porque sabía que no había leído nada de ese escritor, le dije, ¿quiere que te dé unas notas? Porque yo leí un par de libros, solo un par de libros de este señor, era Serafín Fanjul. El autor al que hay que presentar. Y digo, he leído un par de libros y la Quimera de Al-Ándalus y otro más. Y digo, pero al menos he leído 2. No, ya me lo han buscado en internet. Claro, si te lo busca un memo, que fue el caso, imagínate tú lo que ha encontrado en internet. Claro, si tú no tienes una formación suficiente, ¿cómo distingues tú lo valioso y lo correcto? Bueno, al final resulta que cuando cita la bibliografía no era de ese autor, era de otro. Por favor, pero ya eso. En vivo y en directo. Y encima este señor dice, es que me ha pasado este otro. Con lo cual, todavía peor. Lo quiso arreglar. Es que claro, no puede ser. Entonces yo pienso que hay que intentar por todos los medios. Y luego un tema. Estamos también con el tema del paro. Me parece estupendo todo el tema del libro electrónico, vuelvo, porque yo ya hasta ahí no llego siquiera. Y yo siempre digo lo mismo, digo, estos son plantaciones de árboles que ya no se hacen para utilizar luego la celulosa y todo esto así. Son gente que ya no cuida los árboles, gente que no va a cortar los árboles, camiones que no lo van a transportar, empresas de papel, papeleras que ya no van a funcionar, señoras de la limpieza que limpian la papelera, el coche que recoge las resmas de papel para llevarlo a la imprenta, la gente que trabaja en la imprenta también, quien limpia la imprenta. ¿Qué cadena hay ahí para que nos cueste el libro que es 5 euros más barato, de 23 a 18? Porque todo esto estaría bien si los medios de producción, como decía Marx, fuesen propiedad pública, propiedad del Estado. Los medios de producción, que la gente se equivoca, el comunismo no es la aniquilación de la propiedad privada, así les va. Es que cierto tipo de herramientas no las pueda poseer un particular.
Porque entonces, cuando no la poseamos en particular, igual hubiésemos creado la sociedad del ocio y no la sociedad del paro. Antonio Gala decía que la diferencia del ocio respecto del paro es que el ocio era lo mismo pero con dignidad, ¿sabes? Entonces a lo mejor se trata de que hubiésemos creado entre todos una sociedad del ocio. Si las máquinas nos quitan el trabajo rutinario que nos deshumaniza, mecánico, que para eso están las máquinas, la mecanicidad de las máquinas, pues para que no seamos a Charles Chaplin con su llave inglesa apretando tornillos de camino a casa, sin llave inglesa y sin tornillo. El hombre unidimensional de Marcuse. Entonces yo pienso que para todo esto sirve la reflexión humanística, para ese espíritu crítico al que hacía Toñi referencia hace un momento. Que es fundamental. Es fundamental, sí. ¿sabes? Y la dimensión moral de la formación de las personas. Es una formación moral que nos haga decir, bueno, esto se puede, ¿se debe? Exactamente. ¿Se debe? Y luego la escala de valores, tiene que haber una escala de valores muy definida. Hay dos grandes problemas, totalmente. que es la ciencia sin conciencia, de la que se habla mucho, la ciencia sin conciencia, pero también hay mucha conciencia sin ciencia, que es bla, 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 bla. Yo distingo mucho entre los ecologistas y los ecólogos. Si a un ecologista le falta el ecólogo, mala cosa. ¿Sabes? Porque tú te crees que ser ecologista es no haber pisado el campo, porque te pones un fular malva descolorido, unas gafas de John Lennon y una chapa pro Amazonia. Y entonces es toda una pura cosmética, ni siquiera la estética, que una moral es una estética también, es una mera cosmética que a veces deja mucho que desear y es peligrosa también. Yo he escuchado, mira, no es casual, Miguel Delibes es cazador, sí. Era cazador y es el único cuyo discurso de ingreso en la academia versó sobre la naturaleza en peligro, el mundo en su agonía. Bueno, y que el hijo de Miguel Delibes, curiosamente, el hijo del cazador, fuese durante años el director de Doñana. Bueno, pues mira, igual el trato directo con la naturaleza, en vivo e indirecto, es la escuela real del ecologismo y de la preocupación por el mundo natural. La verdad es que escucharte es algo emotivo, es algo que impresionante, es una forma de ver el mundo de otra manera, como la ve la mayoría de la gente, y eso es algo que enriquece a quien te escucha. Yo estoy muy agradecida de poder escucharte. Yo agradezco mucho que me lo digas, además, porque a veces hace falta escuchar eso. Sí, pues sí. Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor tú dices, bueno, yo no sé qué puedo hacer, pero yo estoy convencida que seguro que haces algo. ¿Qué podrías hacer tú para promover el estudio de esa humanidad entre tus amigos, entre tus familiares, entre la gente cercana que tienes, los trabajadores que trabajan contigo? No sé, lo que tú pienses. Yo pienso que lo mejor es que no lo veamos solamente como un ámbito de estudio académico escolar, sino que veamos que esto trasciende ese ámbito y que es todo, que es una forma de tú estar y ser en el mundo. Por tanto, yo creo que había que cuidar la escuela, pero no solamente la escuela. Yo me acuerdo de aquel pobre profesor que venía en los años catapum con las diapositivas y le daba a un cassette que tenía al lado y le ponía le daba al play. Eso soy yo también, y tú. Y de pronto venía un anuncio de Coca-Cola en la tele con un despliegue de medios impresionante. Y yo, ¿qué hago yo? Con mi pobre maletín del proyector y la diapositiva y el cassette con la cinta que se te enrollaba. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, yo pienso que sería muy importante que todos trabajásemos a una. Es decir, que en casa se escuche música. Buena música. Pues sí, eso está bien. Que se vean buenas películas en el domicilio también. particular. Que sea con los hijos, que sea con la gente, con los amigos. Ir al cine, a ver un pedazo de película buena. O sea, decir, voy a ver esto. Y no sé, ¿no? Ese tipo de cosas. Y leer. Yo nunca, en los 11 años que estoy dando clase, la asignatura me lo permitía, nunca mandé leer ningún libro. Pero yo llegaba casi todas las mañanas diciendo, he leído hoy en la prensa esto. Y al día siguiente, oye, acabo de terminar una novela fabulosa. Oye, ha sacado fulanito un disco fantástico. Eso hacía mucho efecto. Y de pronto el colegio donde yo trabajaba terminó siendo el colegio que llevaba más alumnos al teatro. Iban más por cuenta propia al teatro. Porque ellos querían porque ellos querían, porque daba la gana. Claro. Y yo iba al teatro y decía, mira, una cuarta parte de aquí son alumnos míos, qué alegría, ¿no? Y yo jamás mandé a hacer nada de eso. Yo creo que tenemos que de modo que contagiar. ¿Cómo? Pues, bueno, que nos interese y nos emocione. Habías hablado antes de la dimensión emocional de todo esto, ¿no? Sí, que lo decías ahora cuando hablabas. Que hablemos solamente de aquello que nos emociona, pero que de aquello que nos emociona, de aquello que nos conmueve, que no dejemos de hablar de eso. No, que no lo callemos. Y contagiar, como el contamíname de guerra, ¿no? De guerra a guerra, ¿no? De guerra Sí, hombre. Bueno, pues eso, pues ese contamíname. Yo pienso que tenemos que contaminar y para eso tenemos que estar abiertos
Y ser porosos, dejarnos contaminar también. Eso es importante, también dejarnos contaminar. Y ya está, y que gane el mejor. Y echar un pulso si hace falta, pero que gane el mejor. Y espero que el mejor, pues que tenga que ver con esto de las humanidades. Pienso que es muy importante. No, mira, yo tengo un amigo mío de la infancia que en verano vivía al lado mío en la casa, en la playa, y me decía, me veía leyendo, dice, con el destornillador en la mano, Jesús, te viene a cuestiones. Ahí para irnos a la roca, ¿no? Y yo decía, es que estoy leyendo. Y decía, joder, siempre leyendo. Es que también de vez en cuando habrá que divertirse. Y yo pensaba, digo, pero me veía cara de sufrimiento, de suplicio. Yo estaba encantado leyendo, claro. tumbado una tumbona, claro. Tomando el sol leyendo. Yo estaba encantado, pues para él era un suplicio. Me veía así, este muchacho se le está yendo la vida, me veía con opciones, ¿sabes? Que también había tiempo para opciones, por supuesto, claro que sí. Entonces, que no se identifique las humanidades con una línea de estudios, unas asignaturas y unas titulaciones. Las humanidades es nuestra manera de entender el mundo y entendernos en él. Para mí eso es fundamental. Y eso no se puede estudiar como una asignatura. Es como, imagínate que hubiese una autonomía en España donde la gente no estudia ninguna asignatura en español, excepto una asignatura que se llama español, que se estudia como una lengua extranjera. Las humanidades no pueden ser una lengua extranjera, porque tiene que ser la lengua vehicular y tiene que estar filtrándose en todas las asignaturas de todas las carreras, también de las carreras más netamente científicas. Es fundamental. Entonces las humanidades no pueden ser sin pecado un adorno, que hubiese dicho el poeta de la poesía. La poesía no puede ser sin pecado un adorno. Las humanidades no pueden ser un adorno, una guinda en la tarta, tiene que ser la parte nutritiva de la tarta y el sostén de la tarta entera. De modo que cualquier cosa que sea conocimiento, y las ciencias más puras también lo son, tienen que mancharse de la impureza humana y sostenerse sobre la impureza del bichito humano que somos y de la creación que somos nosotros de nosotros mismos. Entonces, para mí creo que es muy importante que esa base de las humanidades esté en el soporte de todo lo que construyamos sobre ello, porque si no es posible que algún día construyamos contra la humanidad. Se desplome todo, sí. No lleguemos a ningún sitio. Y a lo mejor nos perdamos como seres humanos. No quiero ser apocalíptico, pero bueno. Jesús, pues nos ha encantado estar contigo aquí, que tú nos hayas contado, nos hayas, pues yo diría que impregnado de toda esa sabiduría que tú tienes, de toda la cultura que transmites y de toda la pasión con que lo cuentas. Así que creo que tendremos que contar contigo más de una vez. Yo os agradezco muchísimo que hayáis caído en contar conmigo. Pues se agradece porque uno tiene muy pocos púlpitos donde poder hablar, y se alegra uno también de ello. Y lo agradece, ¿no? Y además lo agradece porque no solamente es necesario escuchar estas cosas, que nos es necesario decirlas también. Hay una necesidad de decir, porque siente a veces que si no se te pudren las cosas dentro y no encuentras los vehículos, las herramientas para comunicar. Y bueno, hablo solamente de las cosas que pienso de verdad y de las cosas que me interesan de verdad, por eso a lo mejor puedo parecer apasionado. Es que de lo que no me apasiona no hablo. No me gusta. Igual que porque uno puede citar autores y no quedar pedante, pues porque uno intenta no ser erudito. La sabiduría va a producir. Mira, un erudito, si no tiene sabiduría, que es en el fondo el conocimiento de uno mismo que decimos al comienzo, remitiéndonos a los griegos, es un mero coleccionista de llaveros. Un erudito que no tiene esa sabiduría es solamente un coleccionista de cosas que deja diciendo, mira lo que sé. En cambio, cuando alguien cita, es porque se sitúa en una corriente cultural que cruza los siglos hasta llegar a nosotros. Ortega decía, somos fundamentalmente herederos, somos esencialmente herederos. Y citar es la manera de quitarte el sombrero delante de ellos y sobre todo de no atribuirte a ti una sabiduría que no tienes, sino que heredas de otros y la tienes en tanto que herencia. La verdad es que yo necesitaría muchos años más para llegarte un poquito a tu nivel, pero sí que he descubierto esta tarde un mundo. Y sin el silencio, lo he dicho antes, sin el silencio no hay palabra, Sin el silencio no hay palabra. Entonces, esto es esperanzador. Hay cosas que surgieron siendo cosa de minorías. Y yo, mientras queda una pequeña minoría militante todavía, sí que creo que no tenemos que perder la esperanza. Y en cuanto a la formación, yo decía, mi verdad, yo me considero un maestro liendre. Porque es verdad que hoy día o apuestas por ser especialista o eres un superficial. Yo soy un superficial, que ha intentado no perder la visión del conjunto. Pero una cosa buena es
que, como hemos hablado de la humanidad, de la importancia de la reflexión, del profundizar, del yo con el otro, de estar en relación, gracias a las nuevas tecnologías podemos llevarlo a muchísima gente. Sin ninguna duda. Por tanto, creo que tenemos que ir de la mano, como acabamos de ver, sin duda. Y seguir transmitiendo y seguir comunicando todo eso que es fundamental para el ser humano, como tú bien has dicho. Se trata de que detrás de la tecnología esté el técnico, pero esté sobre todo el ser humano, esté la persona. Pues muchísimas gracias. Oye, Jesús sabe demasiado. No nos podemos quedar con tan poco tiempo o con esta inmediatez, ¿no?, que nos manda la vida ahora mismo. Así que esperamos contar contigo por lo menos en la segunda temporada. Cuando queráis, cuanto queráis y cuando podáis. ¿Vale? Muchísimas gracias de corazón. Muchas gracias a vosotros. Jesús, recogiendo tus palabras sobre las humanidades, nos queremos quedar con la máxima de los sabios clásicos: conócete a ti mismo. Porque las ciencias humanas son todas, ya que nos terminan remitiendo a aquello que somos, a nuestra comprensión del mundo que hemos creado, desde el que nos entendemos, nos juzgamos, nos señalamos, por lo que las humanidades tienen que estar ahí y asimilar que nuestro mundo es nuestra creación cultural. Por otra parte, nos traspasa la idea de que nacemos desde alguien y vivimos desde y para. No hay mayor logro en la vida que pasar de ser yo a ser nosotros con mayúscula. Y la mayor dignidad del ser humano se encuentra en la Y, en la conjunción, en la capacidad de ser nosotros. En definitiva, Jesús, el estudio de las humanidades nos lleva a una forma de estar y de ser en el mundo. Bienvenidas a Auténticas, Un podcast de educación, desde la mirada de nuestra experiencia. después de una apasionante vida docente.